Buenas tardes compañeros, buenas tardes señora tutora. Voy a comenzar a exponer sobre los modelos económicos. El modelo económico del crecimiento de Keynes, él tenía esta formulita en el cual él comenzó a utilizarse este modelo desde el año 1940 hasta 1970. La demanda global es el consumo, la inversión, el gasto público y la exportación. Él decía que no podía haber desempleo con inflación. Entonces, para atacar el desempleo, tocaba bajar los impuestos, bajar las tasas de intereses, subir el gasto público y bajar la moneda cambiaria para afectar el consumo y que haya más empleo. En el otro caso de que hubiera inflación, entonces vamos a afectar ese consumo subiendo los impuestos, la inversión subiendo las tasas de intereses, bajando el gasto público y subir la moneda cambiaria, y va a afectar totalmente la inflación. Este modelo se utilizó hasta el 70, como les decía, debido a que el petróleo subió el barril de $2 a $40 y hubo una inflación con un desempleo, y desde ahí Keynes volvió a aparecer hasta el 2008, cuando en la recesión, la caída de la bolsa, el jueves negro, el famoso jueves negro, ya había era inflación y deflación, y se utiliza la misma fórmula desde ahora en adelante, y en Colombia la seguimos utilizando. Paso a Kuznets. Kuznets básicamente él decía que una economía cuando comenzaba desde su Producto Interno Bruto, iba creciendo. A medida que iba creciendo su Producto Interno Bruto, iba a desarrollar una desigualdad en los ingresos, una desigualdad hasta que ya después retomaba por completo bajaba totalmente la desigualdad. Sabemos que eso es una forma de U al revés, una forma de N, ¿sí? Yo cogí como por ejemplo Chile, el Producto Interno Bruto, como podemos observar en los años 1980, ¿sí? Fue desde 1980, de ahí para arriba fue una constante totalmente. Vamos a ver el coeficiente Gini, que el coeficiente Gini es la desigualdad de un país, ¿sí? Donde 1 es porque hay demasiada desigualdad y 0 es casi nula. Podemos observar que en 1987, o sea 1980 que por acá, comenzó a experimentar un alza en el coeficiente Gini, hasta que retomó otra vez bajar, y ya después se estabilizó totalmente el índice de Gini. Podemos observar que pues, el modelo de Kuznets es totalmente aplicable, ¿sí? Y este es el índice de desarrollo humano. Fue totalmente una constante desde 1980 hasta el 2014. Bueno, en el paso al siguiente modelo, lineal crecimiento por etapas. Este modelo básicamente es cuando un país está desarrollado, tiene que pasar por ciertas etapas para ser un país desarrollado. Un país subdesarrollado tiene que pasar por ciertas etapas para ser un país desarrollado. Sí, básicamente ese es el modelo lineal de crecimiento por etapas, en donde Harry y Domar pues, analizaron de forma independiente a qué velocidad o a qué ritmo un crecimiento económico podía llegar a ser óptimo. En el modelo de Harry y Domar analizan diferentes factores, ¿sí? Para llegar a eso, que influyen, o razones que influían. La velocidad es digamos, la tasa de crecimiento del trabajo, la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento de capital, también la tasa de ahorro e inversión, y la productividad de capital. En este modelo básicamente se determina con la tasa de crecimiento de la población activa más la tasa de crecimiento de productividad de trabajo. Y bueno, sí, es un modelo que pues, totalmente explica totalmente la economía en los países que tienen una economía muy dinámica. Quiero hablar ahora de la teoría de cambio estructural. Básicamente la teoría de cambio estructural es cuando una economía cambia su estructura de ejercer las cosas y se industrializa, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia antiguamente araban la tierra
con animales, con burros o caballos o las mismas vacas. Actualmente ya se hará la tierra es con un tractor, obviamente beneficiando la producción. Eso es una teoría de cambio estructural. Hablamos de Lewis. Lewis decía que un tema muy importante me gustó, que es con respecto a las mujeres. Las mujeres, eso es un cambio estructural. Las mujeres anteriormente en Colombia se dedicaban al hogar y a cuidar a los hijos. Actualmente las mujeres están produciendo en Colombia. Eso beneficia al Producto Interno Bruto, adicionalmente que la mano de obra de la mujer es muy calificada y son mayoría. Otro punto que me pareció de Lewis es el modelo de excedentes de capitalista. El modelo de excedente capitalista básicamente es cuando un inversor viene, se capitaliza y vuelve a invertir en una sede, vuelve a invertir en otra sede, vuelve a hacer inversiones, lo cual hace que genere más empleo, haciendo una economía más dinámica. El problema hoy en día, uno de los problemas es que yo resumo dos problemas de ahí, que es, o uno, que las empresas normalmente que vienen del exterior a sacar los recursos naturales de nuestro país, normalmente son países que tienen un bajo valor agregado, no tienen cómo invertir en la región, o ellos prefieren hacer inversión en otro tipo de inversiones, valga la redundancia, en donde ellos mismos invierten en su país. Ese es un ejemplo de Intercore, que es una filial de ExxonMobil. Ellos extraen todo lo que es la minería de níquel, todas las commodities en el norte del Cerrejón. Ellos nunca han invertido ahí mismo, invierten aquí, sino simplemente el capital van y lo sacan, extrayendo todo el recurso natural del país subdesarrollado, ¿sí? Y ellos pueden tener el excedente de capital y van y lo invierten, es en sedes allá en Europa. Ese es un problema más interno que ya voy a hablar sobre la teoría de la dependencia. Seguimos con la teoría de la dependencia, que es básicamente eso. La teoría de la dependencia habla que un país paria, un país subdesarrollado, depende mucho totalmente de un país industrializado total, ¿sí? Básicamente, digamos que ellos dicen que los países subdesarrollados son subdesarrollados porque viene otro país industrializado a extraer eso y se lo lleva, pero para mí no es por culpa del país industrializado, sino más es por las políticas que se manejan internamente en cada país, ¿sí? Es más un problema endógeno que exógeno, ¿sí? Ahí ya hablamos de las teorías de crecimiento endógeno, ¿sí? Digamos, básicamente las teorías de crecimiento endógeno es un modelo económico, ¿sí? Que significa que el desarrollo va desde adentro, viene desde adentro, ¿sí? Y está basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y permite convertir los recursos naturales en productos para así exportarlos, consumirlos, bueno, en fin, para que la economía sea más próspera. En este caso, la teoría de Solow explica que el crecimiento económico se da por medio del ahorro a largo plazo. Por ejemplo, él dice que el ahorro genera una inversión, que la inversión genera un capital y que el capital genera una producción, ¿sí? Y así sucesivamente generando más empleo. La base es el ahorro, y él dice que los países ricos tienen un alto índice de ahorro, una tasa de ahorro muy alta, comparación a los países bajos, a los países subdesarrollados, perdón, y que los países ricos tienen una tasa de crecimiento de población muy baja a comparación de los países subdesarrollados. Paso al modelo de Lucas, ¿sí? El modelo de Lucas dice que hay dos tipos de activos acumulados en la economía, que es el capital físico y el capital humano, ¿sí? Él dice que la educación es lo más primordial para que la economía sea más productiva, ¿sí? Una persona más con educación produce más que una persona con menos educación. Es básicamente lo que dice Lucas.
Él está de acuerdo con la teoría endógena, ¿sí? Que todo viene de adentro y no depende de algo, de un supuesto de exógeno. Paso ahora a la teoría del desarrollo de énfasis de bienestar, de la teoría del desarrollo de Amartya Sen. Bueno, pues digo que esta teoría es importante en una economía, y más en una economía dinámicas, porque normalmente los países desarrollados, los países los países desarrollados tienen una alta calidad de vida. Él dice que lo más importante en una sociedad es que tenga calidad de vida para que la economía sea productiva. Básicamente es lo que él dice, y pues obviamente tiene toda la razón. Uno ve unos países como Holanda, por ejemplo, que es una calidad de vida impresionante, cuidan mucho el medio ambiente, tienen libertad, tienen oportunidades, y pues bueno, de ahí sale que el país sea próspero. Él decía que lo más básico, lo más primordial es que un ser humano tenga una oportunidad, y la oportunidad va a que entre ser productivo, ser creativo, que tenga una libertad económica, que tenga una libertad social, que tenga una libertad política, que tenga las capacidades de conocimiento, que tenga las habilidades para hacer y las posibilidades del individuo para vivir la vida como él la quiere o como la desee vivir. Voy ahora con las contribuciones recientes de Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Bueno, ellos dos son economistas que nacieron en Estados Unidos, cada uno con su aporte económico. Paul Krugman fue premio Nobel en el año 2008 por por sus aportes al comercio internacional. Él explica que el comercio internacional se da por la existencia de una competencia imperfecta y economías de escala crecientes. Sabemos que la economía de escala es cuando una empresa deja de producir para expandirse. Sostiene que el trabajo es el único factor de la producción, y no está de acuerdo, obviamente no está de acuerdo totalmente con la teoría de comercio tradicional, que dice que la economía de comercio tradicional dice que cuando dos países quieren comenzar a manejar, a establecer relaciones comerciales con las mismas condiciones de oferta y demanda, no tendrían incentivos entre sí, ¿sí? No generaría ninguna ganancia entre sí. Entonces él no está de acuerdo de eso, porque los mercados tienen que ser más globalizados, ¿sí? Él dice que el tamaño del mercado se amplía y por lo tanto puede efectuar que la economía sea más a escala y los costos de producción pueden reducirse. Joseph Stiglitz también fue un estadounidense, y él fue premio Nobel en el 2001 con base a la teoría de los mercados de información asimétrica. Básicamente la información asimétrica es cuando un ente económico sabe más de un mercado que otro ente económico, y pues él decía que cuando esos mercados son incompletos, y cuando eso sucede, cuando hay un ente económico que sabe más de información sobre otro ente, eso hace que el mercado sea totalmente imperfecto. Él decía que el poder del gobierno tenía que entrar para regular eso, y que toda la economía fuera se beneficiaran todos. Él no está de acuerdo con la supuesta mano transparente. Bueno, no me acuerdo el nombre, el de Alan Smith. Él decía que tenía que entrar el gobierno para estabilizar los mercados. Entonces no estaba de acuerdo con las ideas neoliberales de la economía. Ahora paso al último punto, que es el nuevo orden global. Es un tema muy importante, es más de historia. Básicamente ese orden global se generó a raíz de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunieron en el Bretton Woods, en un pueblo, y así se llama el sistema de Bretton Woods.
se reunieron los países aliados que ganaron la guerra y decidieron formar un nuevo orden mundial. Presentaron en la mesa dos planes que fueron el de Keynes y el de White. El de Keynes no les gustó mucho debido a que él quería hacer una unión internacional de compensación en el cual todos los países que se harían aliados tenían que, en el excedente capital, el excedente tenía que invertirlo en esta unión internacional en el cual sería inyectado, este dinero sería inyectado a países que tenían una balanza de pagos desestabilizada y así inyectar esa plata hacia esos países y estabilizar el comercio. Como Estados Unidos tenía casi el 80% del oro a nivel mundial, en consecuencia ellos no estuvieron de acuerdo y no les favorecía. Entonces ellos dijeron, más bien se inclinaron por el plan de White, en el cual era crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Sí? Ambos son entidades que financian, pero básicamente el Fondo Monetario Internacional financia es más para infraestructura, ¿sí? Y el Banco Mundial es más como un desarrollo a largo plazo, ¿sí? Entonces el Fondo Monetario Internacional es más para regular las balanzas de pago y el Banco Mundial es más para un desarrollo a largo plazo. Es básicamente eso. Gracias por su tiempo y buenas noches.